Vamos a comenzar recitando el mantra Om Shri Gurubhyo Namaha. Inspiramos. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Bajamos las manos, abrimos los ojos. Muy bien, hoy tenemos una charla sobre conciencia postural y respiratoria, ¿sí? Y el efecto que estas generan en el estado mental. Entonces lo que vamos a hacer es hablar al comienzo de cómo el estado mental y emocional impacta en nuestro cuerpo y en la respiración, ¿sí? Después vamos a hablar de cómo el yoga con las herramientas, dos de ellas herramientas son la postura, asana, y la respiración, y el impacto que genera en el estado mental, ¿sí? Y al final vamos a hacer una práctica cortita donde vamos a hacer una toma de conciencia postural y 2 o 3 ejercicios de respiración como para que puedan aprender para hacer en casa, ¿sí? Al final del encuentro dejamos unos minutos para conversar y que puedan hacer las preguntas que surjan, ¿sí? Bien, entonces vamos a comenzar hablando de algo que todos ya conocemos, que es cómo el estado mental y emocional repercute en nuestro cuerpo, ¿sí? Cómo las diferentes emociones pueden sentirse en el cuerpo. Entonces, a través de nuestro cuerpo, en nuestro propio cuerpo, y a través de ver a otra persona la postura que tiene, podemos inferir de alguna manera el estado mental, ¿sí? El estado emocional en el que está esa persona. Es un trabajo interno y también da empatía para cuando vemos a otra persona poder inferir de qué manera está esa persona, ¿sí? La mente es algo que no se puede ver, pero se puede inferir en el cuerpo y en la postura. Entonces, por ejemplo, ciertas emociones básicas, como por ejemplo el miedo, a nivel corporal se siente de que nos lleva hacia atrás. El miedo retrae el cuerpo, ¿sí? Queda una postura tirada hacia atrás. Y la respiración suele ser una respiración alta, clavicular, muy corta, ¿sí? Vinculada a ese estado de miedo. Una emoción como por ejemplo el enojo despierta una postura diferente, que es, en vez de hacia atrás, es hacia adelante, ¿sí? Con mucha acción en las manos, en la mandíbula, ¿sí? Y con mucha sensación de apertura en el pecho. La respiración suele ser en ese caso una respiración profunda y torácica, la que predomina también en la actividad física, ¿sí? Otra emoción como por ejemplo la tristeza hunde el cuerpo hacia abajo. Cuando la persona está triste, el cuerpo se hunde, la gravedad hunde el cuerpo, ¿sí? Se cierra la persona. Y fíjense que la respiración, cuando está la emoción de la tristeza, es una respiración que está bloqueada, está entrecortada. Si pensamos en ese extremo de una tristeza, una persona que está llorando, la respiración se entrecorta, ¿sí? Me está mostrando ese estado emocional, que yo lo puedo sentir en mi propio cuerpo y lo puedo inferir cuando veo a otra persona qué estado emocional está atravesando, ¿sí? La emoción, por ejemplo, de la alegría o de la euforia es una emoción que nos lleva hacia arriba, a estar exaltado, ¿sí? Una acción de ir hacia arriba en lo corporal. Un estado mental bastante característico en la actualidad, que es la ansiedad, repercute en una respiración que es muy corta y rápida, ¿sí? Entonces la persona que está pasando con un ataque de ansiedad, la sensación que tiene es que le falta el aire. Y en realidad la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿le falta el aire o le sobra el aire? Esa persona generalmente está hiperventilando, es decir, está respirando más de lo que su cuerpo necesita. La respiración lo que marca es el estado metabólico, ¿sí? ¿Qué necesidad de oxígeno tengo y qué necesidad de soltar dióxido de carbono tengo? Ahora estamos acá sentados, hay una respiración tranquila, pausada, pero si empezamos a caminar y a trotar, la respiración se va a hacer con una frecuencia más rápida y más amplia. El cuerpo necesita tomar más oxígeno y eliminar más cantidad de dióxido de carbono. Ahora, ¿qué pasa si yo no estoy haciendo un ejercicio físico? Si estoy sentado y me viene un ataque de ansiedad y el cuerpo empieza a respirar, a hiperventilar, lo que está sucediendo es que elimino más dióxido de carbono que el que debería, ¿sí? Entonces, ese estado interno que se percibe a veces como mareo, adormecimiento en las manos, ¿sí? Sensación de que se van a desmayar, no es por falta de aire, sino por respirar demasiado. Entonces, en ese caso lo que se trata es que la respiración se calme, de que se haga un poco más lenta, ¿sí? No tanto de tomar, sino de regular un poco más el flujo de aire. Y luego también, en yoga es algo muy lindo que se habla en cuanto a las emociones, que hay una emoción base característica en el ser humano, que es la emoción que se llama Shanta Rasa.
Es el rasa o la emoción de la paz, de la tranquilidad, que es la que debería predominar en el ser humano, ¿sí? Que es la que vemos en los bebés, en los niños, cuando están tranquilos en su casa con las personas que los quieren, que los protegen. Y ahí que se ve una postura armónica, ¿sí? En donde hay cierto equilibrio, una respiración silenciosa, pausada, tranquila, con predominio abdominal. Entonces es importante también identificar ese estado. Quienes practicamos asanas, es muy probable que al final de la clase uno pueda percibir eso, ¿sí? Es un estado del sistema nervioso que tiene que ver con el sistema parasimpático, que es el sistema de la calma, que es el que predomina cuando estamos en un lugar en donde nos sentimos seguros, en confianza, ¿sí? Donde no vemos ninguna amenaza, ¿sí? Entonces es importante reconocer cómo en el cuerpo uno puede percibir las emociones, ¿sí? Entonces vemos cómo el estado mental y emocional repercute en el cuerpo. Esta cuestión de mente y cuerpo sirve para entender, ¿sí? Para poder clasificar, categorizar, pero en realidad hoy en día ya la ciencia está comprobando de que no hay una mente puesta en el cerebro y un cuerpo separado. Siempre supimos que me duele la panza cuando tengo un examen, que se me pone dura la espalda cuando estoy nervioso, ¿sí? Que tenso la mandíbula cuando estoy enojado. Veo que en el cuerpo hay un reflejo del estado mental, y ahora lo que se está descubriendo a nivel científico es cómo el trabajo corporal, cómo la respiración genera un impacto también a nivel del cerebro. Quienes practicamos yoga, asanas, respiración, meditación, eso lo comprobamos porque hacemos algo con el cuerpo, algo con la respiración y mentalmente nos vamos diferentes de la clase, ¿sí? Entonces, es importante poder tener esta capacidad de empezar a identificar la emoción, sentirla en el cuerpo, ponerle un nombre. Y otra cuestión que también se comprobó es que cuando tengo la capacidad de identificar la emoción y decir, en este momento siento miedo, le pongo nombre y lo siento, ya baja el nivel de esa intensidad de la emoción. Solo hecho de nombrarla y reconocerla. Fundamental en el trabajo con los niños, que desde chiquitos puedan empezar a reconocer qué es lo que sienten, a ponerle nombre. Y tener cada vez más claridad sobre la emoción. Y si estoy triste, no estoy cansado, es diferente. Estoy triste, le pongo nombre y hasta puedo ver por qué estoy triste. Solo hecho de nombrar, identificar esa emoción ya hace que baje su intensidad, ¿sí? Entonces, vemos que la emoción es una respuesta adaptativa natural, no tenemos control sobre la emoción que va a venir, ¿sí? Es algo que no pide permiso, aparece. Lo que sí podemos hacer es identificar nuestro cuerpo, por eso hablamos de despertar la sensibilidad del cuerpo, la propiocepción, el trabajo de asana, las posturas hace eso, para tener un cuerpo cada vez más sensible en el cual pueda percibir qué es lo que está pasando a nivel mental y emocional. Una persona que está con altos niveles de estrés, ¿sí? El cuerpo prácticamente está disociado de la mente, pierde sensibilidad del cuerpo, ¿sí? No siente nada hasta que de pronto se enferma mucho o tiene una contractura terrible en la espalda y antes no la sentía, pero esa contractura venía de antes, ¿sí? Pero es como que se disocia esa sensibilidad. Entonces la importancia del trabajo con el cuerpo es sensibilizarlo para poder tener ese espejo de lo que está pasando en la mente, poder ponerle nombre a eso, ¿sí? Entonces, esto ya lo vemos, el estado mental y emocional genera un impacto en el cuerpo. Ahora, lo que hace la práctica de yoga es trabajar con el cuerpo, trabajar con la respiración para generar un impacto en la mente, ¿sí? Entonces, antes de hablar de estas herramientas que son asanas y pranayama, la respiración, voy a hablar brevemente de qué es el yoga para poner en contexto. El yoga puede ser entendido como una tradición de enseñanza oral que se transmite de esta forma, ¿sí? Profesor-alumno. Es una tradición milenaria, que el objetivo final que tiene el yoga es la libertad. Recibe la palabra moksha o kaivalya. Libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de la aflicción. Libertad del sufrimiento. Y esto es un proceso, no es que uno haga algo mágico y deja el sufrimiento de un día a otro. Es un proceso, ¿sí? Es un camino que se va haciendo de autoconocimiento. Sacando también la magia de lo que puede ofrecer el yoga, hay que diferenciar sufrimiento de dolor, ¿sí? Un ejemplo claro puede estar vinculado a la enfermedad. Hay ciertas enfermedades que generan un dolor, ¿sí? Físico. Ahora, el sufrimiento parte de la no aceptación de ese dolor.
¿por qué me enfermé yo? ¿Por qué me tocó a mí? Si me cuido tanto, me vino esta enfermedad a esta altura de mi vida, soy muy joven para que me pase esto. O hacia otra persona, ¿no es cierto? Cuando se enferma un familiar o alguien, el sufrimiento viene asociado a la no aceptación. Entonces el yoga no va a sacar el dolor, pero va a sacar el sufrimiento asociado a la no aceptación de ese dolor. También hablamos de dolor emocional, cuando nos quitan algo que nos gusta mucho, cuando se rompe una relación, cuando pierdo ese trabajo que tanto me gustaba, ¿sí? O cuando no puedo hacer algo que me gusta mucho, hay un dolor también emocional, que se va a sentir a nivel corporal también ese dolor, ¿sí? Ahora, el sufrimiento, ¿qué sería? La no aceptación de eso, la queja, el resistirse a ese hecho que ya aconteció. Entonces, el camino que nos muestra el yoga no es un camino para evitar el dolor en la vida, porque la vida va a estar cargada de hechos agradables y desagradables, dolorosos, no dolorosos, sino que es un trabajo que nos lleva a poder transitar mejor esas situaciones. Y eso, desde la mirada del yoga, se basa en un trabajo con uno mismo. No se basa en querer modificar a las personas que están al lado mío, no se basa en querer cambiar el mundo, sino en la mirada que yo puedo tener de los acontecimientos, para que tenga cada vez más capacidad de aceptación y no de quedarme pasivo, pero actuar desde la aceptación, ¿sí? Donde el nivel de sufrimiento, el nivel de aflicción se va disminuyendo con el trabajo que se va haciendo en yoga. Podemos hablar, por ejemplo, de yoga, la raíz de la palabra yoga es yuch, que quiere decir unir o conectar, integrar también, suelen definirse esa palabra, ¿sí? Entonces podemos pensarlo por un lado en, el yoga es un medio, una herramienta que conecta al buscador con lo buscado, ¿sí? Une al buscador con su meta, que es la libertad de la aflicción. El yoga es un medio que me permite hacer eso, que se basa en ciertas herramientas, como pueden ser la práctica de asanas, pranayama, meditación, cierto estilo de vida, que está basado mucho en los valores humanos, en la vida de dharma se llama, que hace que la persona pueda ir madurando también emocionalmente y por lo tanto sufriendo menos en la relación con las demás personas, ¿sí? Y en su relación con sus propias emociones también. El trabajo de madurez emocional en yoga se basa en una vida de valores humanos. Y el yoga también tiene ciertas herramientas, como dijimos recién, asanas, pranayama, meditación, que lo que hace son integrar a la persona. Es decir, trabajar las diferentes aristas de la persona, ¿sí? El cuerpo, la energía, la mente, la respiración, el intelecto, que cuando están separados, están divididos y cada uno funcionan por su lado, es más difícil que la persona tenga armonía. Entonces el yoga lo que hace es se encarga de todas esas áreas. Se encarga del cuerpo, a través de asanas, y a través de cierto tipo de alimentación, que eso está muy vinculado a la ayurveda, a la medicina que está asociada al yoga, ¿sí? Porque sabemos que tanto la alimentación como el ejercicio físico impactan de manera positiva al cuerpo. Entonces, tenemos la práctica de asanas, las posturas corporales. La práctica de respiración para regular la energía del cuerpo y la práctica de meditación para trabajar sobre la concentración y la claridad mental, como herramientas fundamentales. Y después hay una enseñanza también asociada a esta tradición de enseñanza, que es lo que nos va haciendo madurar emocionalmente para que podamos hacer este viaje de autoconocimiento, que es el yoga. Un ejemplo muy claro que dan también es, bueno, si voy a emprender un viaje, necesito prepararme para ese viaje, necesito preparar el vehículo, que es el cuerpo y la mente, ¿sí? Por eso el yoga muchas veces se plantea también como una preparación para este viaje de autoconocimiento. Entonces, hoy vamos a hablar de dos herramientas fundamentales, que son asanas, las posturas, y pranayama, o el trabajo de la regulación de la energía a través de la respiración. En la práctica de asanas tenemos un montón de beneficios, ¿sí? Asociados a la práctica regular de asanas. Cuando digo regular es mínimo 2 veces por semana, ¿sí? De ahí a más. A veces puede ser que con 2 veces por semana 1 hora ya está bien, otras personas prefieren practicar todos los días 20 minutos y quizás funciona bien también. Depende de la necesidad de cada uno, ¿sí? Entonces la práctica de asana, uno de los principales beneficios que genera es mejora la flexibilidad muscular y de los tejidos. Hoy día se habla mucho del tejido miofacial,
Las fascias, el tejido conectivo que envuelve a los músculos y los músculos. Es una práctica por excelencia para mejorar la flexibilidad muscular. ¿Qué beneficio tiene la flexibilidad muscular? Lo primero que se siente es que se abren los espacios articulares, ¿sí? Los músculos, por ejemplo, en la pierna tenemos por delante el cuádriceps, por detrás los isquiotibiales. Atraviesan a modo de puente la rodilla. Si esos músculos están cortos, la articulación de la rodilla está apretada, está comprimida. Si yo flexibilizo por delante el cuádriceps, por detrás los isquiotibiales, ese espacio de la rodilla se abre. Entonces es muy probable que si la persona tiene artrosis en la rodilla no le moleste tanto, porque hay más espacio, no hay tanta presión, ¿sí? Lo mismo sucede en la columna. Muchas veces hay artrosis o protusión o hernia de disco, ¿sí?, en la columna, y no es que la práctica de asanas vaya a curar o sacar la hernia de disco, pero ¿qué hace? Es una cuestión mecánica. Mejora la flexibilidad de la musculatura espinal, los músculos que abrazan a las vértebras, por lo tanto empieza a haber un poco más de espacio entre las vértebras y eso hace que no haya tanta sintomatología. Quizás duele menos la espalda o quizás deje de doler la espalda más allá de que haya una hernia de disco. Ahora lo que hay que decir también es que eso uno lo mantiene mientras se sostiene la práctica. Uno deja de practicar y eso vuelve a estar como antes, ¿sí? Es la práctica regular lo que mejora la flexibilidad, que está asociada al alivio del dolor articular. También las posturas mejoran la fuerza muscular, hay un trabajo activo de mejora de la fuerza, los apoyos en las manos, en los pies, las descargas de peso y el trabajo muscular también ayudan a mejorar la densidad ósea, igual que el trabajo de musculación o de pesos livianos o con el propio peso, el estímulo de los huesos, tanto en el contacto del hueso con una superficie dura como del músculo que tracciona, hace que el hueso mejore su densidad. También la práctica de asanas, asociado a la flexibilidad, ayuda a reeducar la postura, ¿sí? Genera cierta educación postural y el tema que viene hoy está cuestión de que mejora la propiocepción, la sensibilidad del propio cuerpo, mejora la conciencia postural, ¿sí? El darme cuenta de cómo está ubicado mi cuerpo. En la práctica de asanas es bastante estático eso para tener un registro, pero después eso se traslada a la vida cotidiana y a la actividad deportiva o física en donde uno puede registrar su postura también de manera dinámica. Entonces cuando hablamos de conciencia postural, implica desarrollar este sentido que se llama la propiocepción. Todos conocemos los 5 sentidos que nos traen información de afuera. Ojos, oídos, nariz, lengua, piel. Toda información de afuera que le llega al cerebro, ¿sí? Pero hay este 6º sentido, que es la propiocepción, que es darme cuenta, por ejemplo, que con los ojos cerrados tengo los brazos a 90 grados, tengo los brazos arriba, o estoy con la cabeza orientada hacia arriba o hacia abajo sin necesidad de mirar. La propiocepción me da esa orientación en el espacio, ¿sí? Y me da también la posibilidad de darme cuenta de cómo está mi cuerpo ubicado. Entonces, las posturas desarrollan la propiocepción. Y hay un 7º sentido que es la interocepción, que es la sensibilidad que viene de las vísceras, los órganos internos, los intestinos, del corazón, de los pulmones, ¿sí? Hoy la ciencia está investigando mucho cómo hay muchas vías, se llaman aferentes, que desde los intestinos mandan mucha información al cerebro y al sistema nervioso. Por eso es que no nos sentimos igual si comemos verduras, si comemos un gran plato de pasta, si quedamos así hinchados. No nos sentimos igual si tomamos un jugo natural, si tomamos una gaseosa. Impacta a nivel mental, ¿sí? La ciencia ahora lo demuestra, pero ya lo sabemos, por intuición lo podemos percibir a eso. Por eso hablamos en el yoga, para tener una mente ecuánime, tranquila, con claridad, influye mucho lo que como también, a través de los intestinos la información que manda. Influye mucho también la información que va de los pulmones, por ejemplo, ¿sí? Entonces, acá ya empezamos a darnos cuenta de cómo el trabajo con la respiración va a impactar siempre al estado mental y a través de cómo está el cerebro. Entonces tenemos este gran desarrollo que genera la práctica de asanas, que es la propiocepción, ser consciente de todo lo que pasa de la piel hacia adentro. Y es un ejercicio, porque en la vida cotidiana estamos muy volcados hacia afuera, la mente le gusta comer de afuera, no tanto de lo que percibe de adentro, ¿sí? Pero si no despertamos la propiocepción, tenemos una mente desconectada del cuerpo. El cuerpo va por un lado y la mente por otro. Entonces, cuando tenemos un problema, por ejemplo, en la columna,
El médico nos pregunta, pero ¿nunca sentiste dolor? No, no, recién ahora sentí, pero esta contractura es vieja, nos dice, ¿sí? O el kinesiólogo. No sentía, no hay sensibilidad en el cuerpo. Entonces, la propiocepción es fundamental para tener esta percepción interna, pero también es fundamental para poder hacer cambios posturales. Todo trabajo de reeducación postural necesita que yo desarrolle la conciencia de mi propio cuerpo, para ver cuándo la columna está alineada, cómo los hombros tienen que ir en una posición hacia atrás y abajo, de qué manera va el mentón, a dónde me estoy sentando, ¿sí? Podemos hacer una práctica para que podamos reconocer eso. Para hacer ese cambio postural tengo que tener desarrollo de la conciencia postural, propiocepción, y por otro lado también tengo que mejorar la flexibilidad. Es un trabajo que es conjunto. Entonces, pasa lo siguiente, si yo voy a algunas clases de reeducación postural y aprendo cómo es colocar la postura correcta, pero no mejoro la flexibilidad, los músculos que están cortos, por ejemplo los músculos frontales, me van a tirar hacia abajo, ¿sí? Como una corbata que está enganchada abajo y no me deja subir. O subo, pero es muy forzado, ¿sí? Entonces cuando me olvido un poquito de la postura del cuerpo, vuelve otra vez a hundirse. Entonces tiene que estar asociado al trabajo de conciencia postural la flexibilidad, soltar el exceso de tensión muscular para que haya equilibrio en los músculos o en las cadenas musculares. Un ejemplo muy simple para entender es comprender a nuestro cuerpo como si fuera un instrumento musical. Una guitarra tiene 6 cuerdas. Esas son las cuerdas musculares. Para que suene bien y esté equilibrado, las cuerdas tienen que tener un tono justo, ¿sí? Para que esté afinada la guitarra. En el cuerpo igual. Si yo tengo mucho exceso de tensión atrás y no tengo tono adelante, hay una disfunción, ¿sí? O si yo tengo más tensión en una cadena flexora lateral que la otra, el cuerpo va a estar asimétrico. La práctica de asana lo que hacen es equilibrar esas cadenas musculares, ¿sí? Entonces, para la reeducación postural es fundamental esa doble vía. Reconocer la buena postura, desarrollar la sensibilidad del cuerpo, saber cuándo estoy bien ubicado, tanto cuando estoy sentado, acostado, parado, en movimientos laterales, en torsiones, en acciones dinámicas como es Surya Namaskar o el saludo al sol, es eso, es mantener buenas posturas en el movimiento. Y por otro lado, mejorar la flexibilidad, para que no me resulte tan forzoso estar en buenas posiciones. Eso lo vemos en los niños, están sentados en el piso, bien sentados, alineaditos, y están jugando un buen rato, porque tienen flexibilidad, no les cuesta estar en esa postura. Nosotros nos vamos al piso, jugar un rato con ellos y no podemos estar mucho, porque la espalda nos hunde, ¿sí? Por el acortamiento. Y un beneficio que está asociado a lo que vamos a hablar ahora, que es la respiración, es que cuando logro a través de la práctica regular de asanas aumentar el espacio dentro del cuerpo, alinear bien el tórax, soltar el exceso de tensión del diafragma, de los músculos intercostales, de los espinales, la caja torácica tiene una movilidad más fluida, por lo tanto, en la vida cotidiana no hay tanto esfuerzo para respirar. La respiración, los pulmones tienen espacio para moverse. Si yo estoy con una postura, estoy hundido hacia abajo y cerrado en el pecho, los pulmones no tienen espacio para moverse. Si yo tengo mucha tensión en el diafragma, el cuerpo va a estar como inspirando todo el tiempo, no va a salir el aire, va a ser una respiración poco fluida, ¿sí? Entonces la práctica de asanas genera ese beneficio que en la vida cotidiana el cuerpo respire con más libertad. Y un cuerpo que respira libremente es un cuerpo sano. La respiración es fundamental para una buena salud. No es que estoy todo el día pensando en cómo respirar, respiración abdominal, profunda. No, me olvido, pero mi cuerpo tiene ese espacio para respirar libremente, ¿sí? Eso es básicamente en cuanto a asana. Vamos a hablar un poquito de la respiración. En yoga decimos pranayama. Prana quiere decir la energía vital, la fuerza vital, y ayama es alargar, ¿sí? Expandir esa energía vital que se da a través de la respiración. Por eso es que se vincula mucho el pranayama con la regulación de la respiración, ¿sí? Así como dijimos antes que podemos ver que un estado mental determinado genera un impacto en la respiración, puedo a través de la práctica de la respiración consciente y voluntaria generar un impacto en el sistema nervioso. Una división simple que podemos ver en el sistema nervioso es, hay una parte del sistema nervioso que se llama el sistema nervioso voluntario, ¿sí? Que es el que tengo control, con el cual puedo mover mi cuerpo. Comer es voluntario, la digestión es involuntaria.
Otra parte del sistema nervioso es el sistema nervioso autónomo o involuntario, que no está bajo nuestro control. Pensemos en la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el tono de los músculos posturales, la digestión, segregación de hormonas. La respiración está al medio. ¿Por qué? Porque es automática, es involuntaria, es parte del sistema nervioso autónomo, pero puedo trabajar sobre ella. No puedo trabajar sobre el ritmo cardíaco, por ejemplo. No puedo regular a voluntad el ritmo cardíaco, pero sí la respiración. Por eso es que en yoga, esta tradición milenaria, siempre se hizo mucho hincapié en desde la respiración generar un impacto en la mente. Si pensamos en el yoga tradicional, lo que busca es generar un trabajo en la mente. Todo lo que se hace con el cuerpo, con la alimentación, con los hábitos de vida, ¿sí? Con la respiración, con la meditación, es generar un impacto de equilibrio y tranquilidad a nivel mental. Nosotros podemos pensar lo de la fisiología, es, bueno, ¿qué pasa en el sistema nervioso cuando hago un ejercicio de respiración? Tenemos en esta función autónoma, ¿sí? El sistema nervioso simpático y el parasimpático. Básicamente el simpático es el que se dispara cuando hay una situación de estrés, que me mueve hacia el estado de alerta, lucha o huida. Entonces pensemos, en ese momento, si hay una situación de huida, y el corazón va a latir mucho más, la frecuencia cardíaca va a aumentar, el tono de la musculatura de la espalda va a aumentar, la digestión se va a cortar para que no se pierda energía y sangre ahí, sino que vaya hacia los brazos y piernas que van a actuar, ¿sí? La mente está volcada hacia afuera, a lo que puede venir de afuera como peligro, no está para nada dispuesta hacia la introspección. Entonces, este sistema nervioso simpático es el que caracteriza al estrés. Cuando una persona está estresada, se dice que está con un sistema nervioso simpático demasiado activo. No es que sea malo el sistema nervioso simpático, lo malo es que no baje. Porque para actuar necesito que se active. Pero cuando esa situación ya pasó, tengo que poder ir hacia el otro campo del sistema nervioso, que es el parasimpático, que es el que predomina a la noche cuando descansamos, es el que predomina en los momentos de descanso, de calma, ¿sí? El que predomina cuando estamos en un lugar en donde no hay amenazas, donde me puedo relajar, donde puedo mostrarme tal cual soy, donde suelto las etiquetas, donde no hay riesgo de verme juzgado por otro. Entonces, estas dos grandes ramas de este sistema nervioso autónomo. La regulación de la respiración estimula el sistema nervioso parasimpático, el sistema nervioso de la calma. Solo el hecho de observar la respiración ya lleva a un predominio parasimpático, que se conoce como el nervio vago, tiene una activación para que se den un montón de respuestas a nivel físico y mental que tienen que ver con la relajación. No vincular tampoco la relajación con que no puedo hacer nada y estoy con el cuerpo muy pesado, ¿sí? Lo que en yoga llamamos tamásico, sin ganas de hacer, sueño, la mente embotada. No es eso, es un estado de relajación, pero en donde la mente está disponible para actuar, donde estoy tranquilo, donde puedo quedar quieto o puedo volcarme a la acción si es necesario, ¿sí? Entonces, los ejercicios de respiración llevan ese sistema nervioso parasimpático, que se llama también el sistema de la seguridad y confianza, que es el que debería predominar a lo largo del día, ¿sí? El estar tranquilo, el estar en paz, está seguro, acá me siento bien, puedo estar con una persona con la que puedo conversar y no me siento amenazada. Y deberían ser esporádicos los momentos de activación, ¿sí? Lo que hoy conocemos como estrés es mucha activación del simpático y la dificultad de ir al parasimpático. La persona no se puede dormir a la noche, quedan todos los sentidos volcados hacia afuera, no puede introspectar, mucho menos va a poder sentarse a meditar. Entonces la respiración lo que hace es activar el parasimpático para inducir a la relajación, sin pensar que la relajación es quedarnos dormidos o perder la energía. Es un estado en donde uno puede mantener una mente en calma, una mente serena, con claridad, una mente no reactiva, ¿sí? Es una mente que me permite pensar y tomar decisiones. El yoga lo que hace, todas sus prácticas, es sacar la reactividad de la mente, sacar ese impulso que tiene la mente, ¿sí? Cuando hay un desborde emocional, es todo impulso, es todo reactivo. No tengo espacio para elegir, la mente decide por mí.
las prácticas de asanas, pranayama, meditación, llevan a que la mente no sea tan reactiva y yo pueda ver lo que está pasando en mi mente y saber que no tengo que seguir y hacer todo lo que mi mente propone o todo lo que mi mente me dice que diga. Ese es donde puedo poner esa pausa y decir, me tiró un montón de ideas de lo que tendría que decir, pero me quedo en silencio porque es lo que corresponde. Eso es automaestría. Pero para eso hay una práctica y un entrenamiento que genera un estado mental determinado. Si no está ese estado mental, la mente es reactiva. Y de esa forma, muchas veces pensamos que estamos decidiendo, que tenemos libre albedrío, y la mente actúa por su propia cuenta, ¿sí? De manera mecánica, es un piloto automático que está funcionando ahí. Entonces el yoga lo que hace es, saca el piloto automático de la mente y me devuelve la libertad de elegir. ¿Qué decir? ¿Qué no decir? ¿Cómo decirlo? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Sí? Por eso requiere un estilo de vida en el cual estas dos prácticas de las que hablamos hoy son fundamentales, asanas y respiración. Si les parece, vamos a hacer dos posturas simples, que es cómo ubicarnos para estar de pie y cómo ubicarnos al sentarnos, ¿sí? Y después de eso hacemos unos ejercicios simples de respiración. Así que vamos a pararnos en el mismo lugar donde están, con los pies alineados en ancho de caderas, los pies mirando hacia adelante, es una posición natural, ¿sí? Y los brazos al costado del cuerpo. El mentón queda paralelo al suelo y vamos a tratar de proyectar el cuerpo hacia arriba, como si estuviéramos por saltar, venciendo la gravedad. El mentón paralelo al suelo. Podemos cerrar los ojos. Si al cerrar los ojos sienten que se marean o pierden el equilibrio, los pueden abrir y mirar un punto fijo adelante. Vamos a llevar la atención hacia las plantas de los pies. Observen a dónde va el peso. Generalmente el peso tiende a ir hacia las puntas de los pies. Entonces vamos a llevar un poquito más de peso hacia atrás, hacia los talones. Y sientan cómo los cuádriceps, los muslos frontales, se despiertan hacia arriba. Ahora observamos la pelvis. Bajamos un poquito por detrás sacrocoxis, los glúteos. El abdomen suavemente hacia atrás. Sentimos ahora el tórax, cómo sube por delante el esternón. Los hombros van un poquito hacia atrás y abajo. Los omóplatos bajan. Los brazos naturalmente al costado del cuerpo, extendidos. Y ahora observamos que el mentón esté paralelo al suelo y un poquito hacia atrás. Si necesitan abrir los ojos para orientarse en el espacio, lo pueden hacer. Vamos a identificar las tres cavidades importantes de nuestro cuerpo: pelvis, tórax y cabeza. La pelvis queda fija, el tórax sube, la cabeza sube. Sentimos el espacio que se genera entre la pelvis, el tórax y la cabeza. Y ahora vamos a observar cómo está el rostro. Relajamos el rostro, relajamos la mandíbula, observamos que no haya contacto entre los dientes altos y bajos, relajamos la lengua, la nariz, los ojos y los oídos. Hacemos lo mismo con los ojos abiertos, sentimos el peso levemente hacia los talones, el mentón paralelo al suelo. Una postura armónica, donde no hay una postura ideal que todos tengan que ser iguales, sino que cada uno pueda ajustar de acuerdo al cuerpo. Pero básicamente es partir de abajo, observar que no vaya el peso al metatarso, sino levemente a los talones, que la pelvis no esté girada hacia adelante, sino neutra, y este espacio interno entre pelvis, tórax y cabeza. Ahora nos vamos a sentar y vamos a hacer lo mismo en la silla o en el suelo, donde estén. Así como cuando estamos de pie tenemos que llevar un poquito más de peso a los talones, al sentarnos lo que vamos a observar es qué parte de la pelvis apoya. Hay una tendencia a sentarnos sobre sacrocoxis, sobre los glúteos, y la espalda queda curva hacia atrás. Entonces lo que vamos a hacer es girar un poquito la pelvis hacia adelante para sentir cómo apoyan los isquiones y los glúteos quedan libres hacia atrás. Las manos pueden quedar sobre los muslos.
De esa forma podemos mantener la curva natural en la zona lumbar. Igual que como hicimos antes, proyectamos el pecho hacia arriba, hombros hacia atrás y abajo. ¿Qué referencia tengo en el pecho? El esternón tiene que estar por delante de la línea de los hombros. Se forma un arco en la zona clavicular. El mentón paralelo al suelo y un poquito hacia atrás para que la cabeza se alinee con el cuello y la columna. Podemos sentir como la coronilla, la parte alta de la cabeza, empuja hacia arriba. Y en esta posición es donde vamos a hacer los ejercicios de respiración. Vamos a cerrar y abrir los ojos 3 veces en cámara lenta, con total control de ese movimiento. Los ojos quedan cerrados. Sentimos nuestro cuerpo, la quietud. Siempre le damos una tarea a la mente, un lugar a donde estar. Sentimos el cuerpo, la quietud del cuerpo. Vamos a hacer un recorrido percibiendo cada parte del cuerpo. Sentimos los pies y soltamos cualquier tensión que haya en ellos. Sentimos los tobillos, las piernas, sentimos las rodillas, los muslos, las caderas, soltamos cualquier incomodidad o tensión que podamos sentir en las piernas y muslos. Relajamos la pelvis, soltamos el abdomen. Relajamos el tórax buscando espacio hacia los lados, ensanchándolo hacia los lados. Relajamos los hombros que van hacia atrás y abajo. Por detrás sentimos cómo bajan los omóplatos, cómo bajan los codos. El mentón paralelo al suelo y levemente hacia atrás. Sentimos y relajamos la piel del cuero cabelludo, la piel y musculatura del rostro, la garganta, la mandíbula, lengua, nariz, ojos y oídos. Una vez que ya acomodamos el cuerpo, ahora sí vamos a ir a la respiración. Simplemente vamos a observar cómo nuestro cuerpo respira. Empezamos percibiendo la parte baja, en la zona abdominal, ese movimiento de expansión y relajación que tiene nuestro cuerpo. Lo que estamos haciendo es observar cómo nuestro cuerpo respira de manera natural, sin ningún tipo de control. Pero le doy a la mente la tarea de observar, sentir la respiración abdominal. Y reconozco y acepto que la mente no se queda ahí. Se va, se dispersa detrás de otro estímulo, detrás de algún pensamiento que puede surgir, algún pensamiento vinculado a algo que recuerdo, a algo que tengo que hacer. Sé que la mente funciona así, entonces cuando me doy cuenta de la distracción, vuelvo a la respiración y siento cómo se mueve el abdomen. Cuando me doy cuenta que la atención se fue, no me enojo, no me juzgo, simplemente vuelvo. Es un juego, es un entrenamiento que hago a la mente para poner la atención en un lugar, darme cuenta de la distracción y simplemente volver a la respiración abdominal. Vamos a hacer ese ejercicio durante 1 minuto. Cada vez que la atención se va, la traigo de regreso a la respiración abdominal.
a la respiración, una y otra vez. Acepto que la atención se va, la traigo de regreso a la respiración. Ahora vamos a ir a un estímulo un poquito más sutil, que es sentir cómo se mueve el aire en nuestra nariz. Entonces se llama prana vikshanam, observar cómo se mueve el prana, cómo se mueve esa energía a través de la respiración. Es una sensación táctil la que estamos percibiendo, el roce del aire en la piel interna de nuestra nariz. Si observan que hay tensión en la garganta, la pueden soltar, lo mismo en la glotis. El aire se mueve libremente. Siento el movimiento del aire en la nariz. A medida que avanza el ejercicio, la respiración se va aquietando, se va calmando. Por eso es que tenemos que prestar atención al movimiento del aire y a la ausencia de movimiento. Nos quedamos un minuto sintiendo la respiración en nuestra nariz, volviendo cada vez que la atención se va. Dejamos de observar la respiración, los ojos siguen cerrados. Vamos a observar cómo está nuestra mente. ¿Qué efecto dejó este ejercicio en el estado de nuestra mente? Seguimos con los ojos cerrados. El ejercicio que vamos a hacer ahora se llama Bhramari y consiste en inhalar y exhalar de manera lenta y profunda por nariz, con la boca cerrada. Pero cuando exhalamos vamos a emitir el sonido de la letra M para generar una vibración, un masaje que se va a sentir en el cráneo, en la mandíbula y en la columna. Asegúrense que la columna esté extendida hacia arriba, hombros atrás hacia abajo, mentón levemente hacia atrás y abajo, rostro relajado. Comenzamos de manera grupal y después pueden seguir a su propio ritmo. Inspiro.
Soltamos el esfuerzo, seguimos con los ojos cerrados. Vamos a observar cómo quedó nuestra respiración. El efecto que este ejercicio dejó en la respiración natural de nuestro cuerpo. Es probable que las pausas se hagan un poco más largas, simplemente las observamos. Somos conscientes tanto del movimiento del aire como de la ausencia de movimiento. Seguimos sintiendo el movimiento del aire en nuestra nariz. Seguimos manteniendo la columna extendida, el mentón hacia atrás y levemente abajo. El último ejercicio consiste en respirar como si estuviéramos sintiendo el perfume de una flor. Imagínense una flor delante de su nariz y tienen que sentir su aroma, con una inhalación lenta, suave, profunda. Y el aire vuelve a salir lento, suave. Y vuelvo a sentir ese aroma. Sigan a su propio ritmo. Sintiendo cómo pueden tomar control sobre la respiración en la velocidad, que es lenta, de entrada y salida, y en la duración. No le estamos pidiendo a nuestros pulmones algo que nunca hicieron. Así se mueven cuando hacemos ejercicio aeróbico. Cuando caminamos rápido, trotamos o andamos en bici, los pulmones se mueven, se expanden y se mueve un poco más de aire que lo habitual. La única diferencia es que acá lo hacemos en cámara lenta. 1 minuto más. Sin sentir esfuerzo, sin que haya presión en el pecho, sin marearse, una respiración cómoda que se pueda sostener a lo largo del tiempo. Por eso no hago una guía externa. Cada uno a su propio ritmo. Soltamos el esfuerzo, simplemente observamos cómo nuestro cuerpo respira, cómo quedó la respiración y observamos la relación que hay entre el estado de la respiración y el de nuestra mente. Observamos, hacemos consciente nuestro estado interno. Vamos a cerrar esta práctica, los ojos siguen cerrados, juntamos las manos delante del pecho, un gesto de gratitud, y vamos a cantar Om Shanti. Shanti significa paz. Y lo hacemos 3 veces para poder estar en paz, con tranquilidad, afrontando el dolor que pueda venir de nuestro propio cuerpo y mente. Pedimos estar en paz para poder afrontar el dolor que pueda surgir de nuestro entorno cercano. Y el tercer pedido de paz es para poder estar en calma ante el dolor que pueda venir del mundo, de factores externos que no controlamos. Inspiramos. Om Shanti Shanti Shanti.